Buenas, buenas, queridos tíos, ¿cómo han estado? Hola, mi Lister, ¿cómo te ha ido? Hola Angelita, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí a puertas de salir de viaje, pero presente en este podcast. Importantísimo. Y todos tus Muy. oyentes te lo agradecemos, pero demasiado. Hoy se unen todas nuestras secciones, ¿no? Se une el boletín del consumidor, el estado del clima de Max Enríquez, yo El sé minuto quién de Dios sabe lo que usted no sabe, el minuto de Dios, los niños buscan su hogar. y el Chapulín Colorado. Oigan a mi tía y la comida está en microondas para un invitado muy especial que tenemos. Se trata de Iván Mauricio Cabezas Troyano. Vamos a hablar de un tema que nos parece que es pertinente para este capítulo 12 de Marketing para Tías y es hablar sobre ciberseguridad. Un tema que la gente creería que no lo entiende en su mayoría o incluso que tampoco le presta mucha atención. Iván Mauricio es ingeniero de sistemas, es doctor en ingeniería con énfasis en ciencias de la computación, es desarrollador y arquitecto de software, es auditor líder en la norma ISO 42001 y es consultor en gobierno de ciberseguridad. Tiene como un poquito de formación, ¿te parece, Angelita? Me parece que tenemos un invitado 1A, sobre todo que a mí me da miedo un poco, yo como buena tía que soy, me da miedo un poco porque pues mis casos son, le di clic a un link y me mandó me robaron en el banco o me suplantaron en Facebook y pidieron dinero a mis amigos, suplantando mi identidad en Facebook. O sea, mis temas son tan básicos y me da cosa con este invitado de tanta alcurnia que vayan a estar muy por debajo de su nivel las preguntas. Muy básicas, ¿no? Pues sí, pero ¿qué hacemos? Eso somos las No, tía, tías. de eso se trata. Igual estamos en positivo para tía. Hola Iván, ¿cómo Bueno, Iván estás? Mauricio, bienvenido. Hola Ángela, Luis, qué gusto, que gracias por esta invitación, un gusto estar aquí en Marketing para Tías, charlando con ustedes y con toda su audiencia, muy amables. Como podrán escuchar, queridísima audiencia, tiene una voz de locutor que, mejor dicho, está fantástica. De Qué bueno bingo. que no hemos perdido esto. Exactamente. Está pintado Lucer. Bueno, empecemos. Cuéntanos qué quiere decir ciberseguridad, qué son los, digamos, el ABC de la ciberseguridad para poder arrancar nosotros como gente del mundo común y corriente a protegernos. Gracias Ángela. Y retomo justamente sobre lo que decías, parte pues de la iniciativa de este espacio es poder aterrizar los conceptos y poder justamente crear tías y tíos más ciberseguros. En términos de ciberseguridad, podemos pensar, digamos, en tres elementos. Primero, la protección de los datos, ya sean los tuyos, propios, personales, o los datos de tu organización, ¿sí? Datos. La infraestructura que soporta esos datos, que puede ser desde un servidor hasta tu computador personal, tu dispositivo, ¿sí? Y todo también lo que haces con esos datos. Entonces, esos tres elementos, digamos, que engloban, por así decirlo, la noción de ciberseguridad. Ese término, Mauricio, Iván Mauricio, ciberseguridad, nace ¿en qué momento? Como que toma forma ese término, ese concepto. Pues digamos que se pudiera enmarcar justamente con el desarrollo tecnológico, con el tema justamente del desarrollo de las mismas redes de cómputo. Digamos que en principio está ligado al nacimiento de Internet y hay casos de estudio, ARPANET. digamos, anecdóticos ahora, justamente de robo de poder de cómputo entre laboratorios, digamos, muy interesantes. En particular, digamos que los ciberatacantes o los ciberdelincuentes, por definición, quieren lo que tú tienes en términos de recursos, tu ¿Yo? computador, tus datos. Entonces, en la medida justamente que nos hemos movido más hacia estos escenarios digitales, la noción del ciberdelito pues se marca justamente en contextos digitales. Pero ven, empatemos una cosa, Iván Mauricio. ¿Y qué es un hacker? ¿Cómo se define un hacker? Un, Existen, digamos, categorías y a veces pues puede haber una cultura de comillas como de un submundo y la noción de diferentes de sombreros o diferentes tipos de hacker. Puede haber lo que se denomina
hacker blanco o hacker negro, asociado justamente a que una persona busca perpetrar un ataque sobre una persona o sobre una tercera persona o sobre una organización con la intención de obtener lucro. Sí, El cibercrimen es un delito muy está lucrativo. tipificado. Por cierto, sí, exactamente. Y existen también, digamos, otra rama de hacker éticos, si queremos llamarlo de ese modo, que a los cuales uno puede contratar, una organización puede contratar para realizar servicios que se denominan pruebas de penetración. Como Algo, testeos. testeos, exactamente, testeos justamente para evitar que hackers justamente negros o comillas malos logren pues vulnerar los sistemas. Eso digamos como dentro del escenario financiero. Existe también lo que se denominan activistas, que no son hackers, digamos, motivados por dinero, sino digamos con agenda o con agenda política o agenda social. Por ejemplo, Anonymous, Por ejemplo, Anonymous, entre otros, o Assange, inclusive el famoso caso de Assange, digamos que pudiera, Wikileaks. Wikileaks pudiera catalogar justamente dentro de esa denominación de activismo. A mí me encanta esta parte para las tías y tíos de la parte, lo que llaman los hackers blancos y negros, porque hay una reflexión que yo quiero hacer aquí y es que el hacker blanco o el hacker negro sabe exactamente lo mismo, ¿no? Aquí es un problema de qué postura asumes éticamente o moralmente respecto de si le quieres hacer o no daño a alguien, ¿no? Y definitivamente, yo me acuerdo la película tal vez de Sandra Bullock, la de la red, donde le hacen esta suplantación de la identidad, en donde uno realmente vive un drama, ¿no? Un drama espantoso de que pues ella no es ella. Entonces, como que digamos, ese nivel de angustia en el que cada vez que vamos siendo más dependientes, digamos, de lo digital o de que nuestra identidad está basada en un reconocimiento facial, por ejemplo, en el caso de muchas de las pruebas para los onboardings financieros o para poderse uno subir a una fintech o a un nuevo banco de estos que están saliendo hoy en día, estas pruebas de que uno está vivo, ¿no? De que uno es uno, ¿no? Y en donde básicamente esa prueba de la existencia de uno como ser humano está atravesada porque haya un otro al otro lado que en verdad le crea a uno y que no le quiera hacer daño y que no vaya a utilizar esa información en contra y todas estas, digamos, obstáculos que te va poniendo, dígame su fecha de nacimiento, dígame, no, que te van haciendo preguntas y preguntas y que uno dice, de todas maneras, esto un hacker malo lo puede tener. Entonces, esta reflexión de la maldad y la bondad, ¿no? En donde finalmente el que está del lado bueno sabe exactamente lo que está del lado malo, que cuando teníamos a la policía o sea, la policía en la vida real funge como una persona buena que sabe un poco más que la persona mala y la persona mala va a la cárcel y es como una especie de mundo un poco más establecido y riguroso en donde realmente en el mundo digital estos límites se vuelven como muy invisibles y eso es duro. En términos de ciberseguridad y ciberdelincuencia, digamos, quizás también es relativo señalar que funcionan como organizaciones, o sea, como empresas, me refiero. Los hackers negros pueden tener justamente el hacker del mes, aquel ciberatacante justamente que durante el mes logró más ataques, recaudó, o sea, o robó más dinero, ¿sí? Y también, como lo dices, ¿Y le empresas dan qué? justamente. ¿Ciberdonas? No, le dan bitcoins, justamente. Uno de los temas, Criptos. finalmente todos los puntos encajan y hay temas justamente asociados al tema del lavado de dinero. Entonces criptomonedas donde es complejo, en esencia, rastrear los fondos es lo que más se usa. Pero digamos que se han profesionalizado. Sería importante resaltar, a veces justamente con los elementos de la cultura pop, que esa noción de que el hacker negro es una persona por allá que trabaja en un sótano solo, Es un eso no es así. estereotipo. Es un falso estereotipo y a veces justamente crea más daño que lo que ayuda. Justamente, como lo decía Ángela, los ciberdelincuentes son
profesionales en lo que hacen, o sea, son personas altamente capacitadas, en, en- en- especializadas. especializadas justamente en el tema de vulnerar redes. Exactamente. Y en ese sentido, Iván Mauricio, ¿cuál crees que es el error más común que podemos cometer nosotros frente a la seguridad de los computadores que utilizamos o los dispositivos móviles o incluso las redes sociales o el email? ¿Qué es lo más común que la gente como que no lo tiene presente o como que le parece que eso nadie lo va a atacar a uno, ¿no? O nadie le va a hacer algún tipo de jugar extraña, ¿no? Con su acceso. Pues habría, para ser justo, habría que considerar distintos escenarios, pero yo creo que justamente Luis, tú has dado en la clave. El pensar, no, a mí quién me va a atacar. Yo, digamos, como persona natural, yo qué datos tengo, ¿no? A mí por qué me van a atacar. O en el sentido corporativo, no, mi organización, ¿por qué la van a atacar? No, ¿cuál sería la razón? Justamente el no estar, digamos, como con mente abierta y mente preparada para que en esencia reconocer que tanto las personas como las organizaciones son vulnerables, yo creo que eso es como un escenario de negación. Entonces, hay una frase que dice es, la pregunta no es si me van a atacar, la pregunta es cuándo y cómo. Ush, ouch, Qué susto. qué angustia. No, terminemos aquí. ¿Cuándo me van a atacar y cómo me van a atacar? Claro, pero por ejemplo, la primera, digamos, la primera línea de ataque, pues finalmente es el banco, ¿no? Ahí con la parte, digamos, financiera, es el primer momento en el que todos hemos sentido, a mí me hicieron un asalto espectacular en donde bajé digamos, el dinero efectivo disponible de mi tarjeta de crédito, lo pasé a mi cuenta bancaria y luego me dijeron, te vamos a dar una cuenta que es tu propia cuenta, le vas a poner Ángela Romero. Y yo le puse esa cuenta de manera que yo psicológicamente me deposité a mí misma, pero me dieron otra cuenta. Y o sea, yo lo hice completa y totalmente, o sea, esto fue un asalto como de 8 horas, en donde lo hice sin ningún problema porque me dijeron, está vulnerable su cuenta y vamos a trasladar todo su dinero a O una cuenta para sea, que esté ¿te seguro. llamaron o te engañaron? ¿Cómo fue? Me llamaron por teléfono, me dijeron que eran del banco y que mi cuenta estaba vulnerable y que la querían proteger y que para protegerla íbamos a mandar ese dinero a un sitio en que la Comisión Nacional Bancaria, en México es la Comisión Nacional Bancaria, que digamos que en Colombia no sé cómo se llama, es entidad reguladora de los bancos, y yo llamé al teléfono de la Comisión Nacional Bancaria y ellos me dieron, ¿no? Y la persona de la comisión me dijo, claro que sí, esta es la cuenta, esta es la clave, así, ta, ta, ta. O sea, fue un asalto larguísimo y todo mi disponible de efectivo de la cuenta de tarjeta de crédito se la pasé a los ladrones. Fueron como $2.000. Y eso fue, claro, es todo un trabajo psicológico también, ¿no? Pero ese es el punto Absolutamente. en el que ellos juegan con todos estos conocimientos sobre las maneras de certificar de los bancos en donde le van diciendo a uno y le van trabajando. Y cuando yo llamé al banco a decir que me han robado, me dijeron, no señora, usted regaló su dinero, ¿no? O sea, Y te tenían realmente el usted le pasó. certificado de donación listo. Sí, exacto. Entonces es como una sensación muy espantosa porque uno se siente un total idiota, ¿no? Por haber Sí. caído. Lo mismo pasa con tías de verdad de 60, 70 años que le dan clic a un SMS y dice, yo le di clic y seguí los pasos y terminaron sacándole el dinero de la cuenta, ¿no? En ese sentido, y yo diría, Ángela, antes, gracias por compartirnos a todos eso, porque justamente parte del juego, parte del esquema, es que la gente, digamos, se sienta avergonzada de haber cometido, si quieres llamémoslo así, un error. De su eh, inocencia, poner- de haber sí, caído, redondita. exactamente. Y no cuenta su experiencia para que a otras personas no les pase. Ese escenario que tú nos comentas es bien interesante. Digamos, sin revelar en algunos nombres pues, corporativos, en Colombia hay un caso justamente donde un empleado bancario filtró datos de los cuentavientes. Entonces, el que a uno lo llame y le digan, don Luis, lo llamamos de su banco, su cuenta, su crédito es tal, su tarjeta es tal, Claro. no quiere decir justamente que realmente sea el banco. Puede ser los datos pueden ser exfiltrados. Es que es ese, ¿no? Y Primer incluso las elemento. cárceles se utilizan para cometer ese tipo de jugadas. Yo creo que, yo no sé, pues, cuál es tu opinión frente a eso, Iván Mauricio,
de las cosas que uno menos hace ahora es contestar llamadas de números que uno conoce. Exactamente, una estrategia, digamos, justamente para ir entrando como algunas recomendaciones, algún tipo de aplicación o servicio que te diga quién es la Como persona, Truecaller. como Truecaller, por ejemplo, como que te diga, por ejemplo, quién es la persona que te está llamando. El, y creo que justamente quizás las personas que nos escuchan habrán notado que con mucha frecuencia eh, sale el letrero, llaman y cuelgan. El llaman y cuelgan es justamente un robot que quiere saber justamente si hay una persona en ese número. Entonces puede generar el número aleatorio, ¿sí? Lo Para ponen a confirmar. marcar para confirmar exactamente que ahí hay alguien. Entonces luego a ese Yo pensaba que alguien eran amigas. lo van a querer hacer, le van a querer hacer O, algo, sí. o como cuando uno tenía novio que llamaba a la casa de uno, ¿se acuerdan cuando teníamos, nosotras las tías tuvimos teléfono de circulitos, de disquito, ¿ok? Entonces Teléfono fijo. llamaban y no hablaban, y es que me llamó el mudo. Pero eso es lo que tú estás diciendo, que llaman y cuelgan, o eso es un truco, no entendí bien el ejemplo. Eso justamente es para saber si en esa línea, Es si un en ese truco. número, justamente hay una persona, o sea, si es una línea activa. Entonces lo marcan Ya. para, digamos, para seguimiento. Para ir Entonces, chuleando. va a ir chuleando, sí, Ah. exacto. Sí, sí. Ahora, el del SMS que uno le da clic, o sea, porque al final del día, aquí hay un punto en el que las tías necesitamos que nos den los tips de por qué no tenemos que hacer ciertas cosas para confirmar, porque al final del día, todo este proceso necesita que uno vaya confirmando ciertos pasos, porque los hackers generalmente, porque aquí en México salió también muchísimo una que era ¿cómo se llama? El numerito de WhatsApp, o sea, te hackeaban el WhatsApp, te llamaban diciendo que eran de Amazon y te decían que te iban a dar un numerito para confirmar la entrega de Amazon y a uno le daban ese número y con ese número uno terminaba confirmando el hackeo de su WhatsApp. Algo así, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero me acuerdo que me pasó que me dijeron, mira, llegamos de Amazon y yo dije, ¿cuál Amazon? Yo no he comprado nada esta semana, pero eso que uno está generalmente comprando cosas y no se acuerda si compró o no compró porque se tardó en llegar. Esta parte, ¿cómo funcionan esas partes, digamos, de confirmaciones o detonadores en donde uno va dando permiso para el siguiente paso? Sí, allí, gracias por la pregunta. Retomo sobre el que nos comentabas hace un momento. El sentido de urgencia, ¿sí? O sea, el sentido de urgencia es como, tienes que hacer esto ya, va a perder un premio, va a perder su paquete, le van a hackear su cuenta. Es un factor psicológico, Es ¿no? un factor psicológico, exactamente, para que la persona, digamos que esté dispuesta, en esencia, a revelar sus propios datos. Entonces, la recomendación sería, en la medida de lo posible, pues no atender ese tipo de operaciones de manera telefónica. Si se puede, acercarse al banco, o sea, ir a alguna oficina justamente para comprobar que eso sea así. Eso, digamos, en términos generales. Lo otro es inclusive lo mencionas también, el tema del correo o el mensaje de texto o el mensaje de WhatsApp. La recomendación es abstenerse, ¿sí? Cuando uno recibe un correo que tiene algún elemento para que uno haga clic, lo primero sería pensar, ¿quién me envía este correo? Revisar justamente que la dirección de correo El sea, remitente digamos, que el remitente sea efectivamente real y corporativo. inclusive corporativo y mirar bien las letras, porque puede que haya alguna variación en el nombre, ¿sí? Que de esencia, digamos, descarte ese tema. Es muy común ver ese tipo de ataques como recuperación, cuenta, Facebook, una cosa ahí, un correo todo extraño. Entonces, revisar primero justamente quién me envía el correo. Segundo, cuando uno pone el mouse sobre el enlace, generalmente abajo en el browser le dice a dónde lo va a llevar. Y si es una dirección también, digamos, Rara. extraña, rara, pues obviamente abstenerse. Y lo otro en términos generales sería, como dice también el dicho, de esto bueno no dan tanto. Digamos, evitar temas de premios, temas de haga esto ya. Sí, en relación justamente de no caer dentro de esa noción del O sentido, sea del que sentido de ese correo urgencia. de Nigeria que me llegó y que respondí con mis datos Sí, probablemente no. no me Probablemente van el a príncipe, consignar esa no, plática del no. príncipe Yo de creo que Nigeria, no. Yo creo que el pero yo ya príncipe no. estaba empacando y Sí, todo para irme a vivir a sí, Dubái. sí, Mira, en sí. ese orden de Creo que ideas, no. Mauricio, un PDF también puede tener alguna forma de robarle datos a uno. La respuesta corta y triste, sí.
Y no solo ¿Qué? temas de PDFs, sino también inclusive otro tipo de archivos. Fíjate que a mí me causa sorpresa, Ángela y Luis, la, mm, la, cómo algunas personas, por ejemplo, no saben configurar su Windows, puedo decirlo de esa manera, y no tienen activados el ver la extensión del archivo. Entonces solo ven el nombre del archivo, les sale el icono, pero nunca ven el punto .exe, o el punto .zip o el punto PDF. Sí. Entonces, digamos, en esencia, lo que hace el sistema operativo es tomar esa recomendación del nombre del archivo, pero el que yo llame a un archivo punto .exe o punto PDF no lo hace ni PDF ni ejecutable. Entonces, la respuesta es hay que tener también extremo cuidado con archivos adjuntos. La pregunta sería, ¿estoy esperando que esta persona me envíe esto? ¿Este es el formato en el cual debería enviármelo? Claro, porque por ejemplo te pongo un caso, o sea, hay correos que pueden llegar que te dicen que tienes una notificación de un juzgado, ¿no? Entre otros, pues hay, digamos, N casos. Y entonces viene el tipo de demanda o el proceso legal, entre comillas, ¿no? Y es un PDF. Entonces, supongamos que uno lo abre, ¿cómo el PDF puede, digamos, capturar información del computador o del celular de uno? Esa es la inquietud que me parece interesante que nos compartas, Iván Mauricio. Yo diría que eso se resume en que en esencia el PDF no es un PDF. Yo lo traduciría justamente de ese modo. Está enmascarado. Está enmascarado, por decirlo así, justamente. Dentro del archivo, pues habrá algo que se puede ejecutar para que justamente se cargue en memoria. Eso es lo que se denomina en esencia un malware, para que se cargue en memoria y ya empiece pues justamente a actuar. Entonces, el que el archivo diga PDF o .jpg no garantiza justamente que lo sea. En ese escenario, una recomendación también básica es invertir, voy a utilizar ese verbo, invertir en algún tipo de antivirus para tu computador o para tu dispositivo móvil. Allí yo tengo, quizás, no sé, algunos comentarios medio personales, algunas personas, digamos, que no tienen recelo en invertir o gastar, no sé, $100 en una Pagar. cena, ¿sí? Pero no le gastan 50 a una licencia de un antivirus que les dura un año. Entonces es también la noción justamente de que tus datos valen, o sea, lo que hablábamos hace un sentido. Sí, es Tu la información ecuación vale. que hace la gente de valor costo-beneficio, ¿no? Entonces no le da valor Exactamente. a eso. Ahora, hablando de antivirus, ¿cuáles son los antivirus que son como más, que se recomiendan, ¿no? Los tipos de, las empresas, algunas de pronto que te parezca importante mencionar. Hay varias, pues, no quisiera sentir que hago propaganda por algún tema de los, justamente de los proveedores, pero que no es solo tener el antivirus. El antivirus justamente se configura con base a que cómo quiero yo que el antivirus se comporte. Entonces yo diría que en términos generales, un antivirus que permita un nivel de configuración sería un buen escenario. Yo diría compañías y marcas de renombre. Muchas veces justamente cuando uno compra el computador, él ya viene con un antivirus preinstalado y uno puede renovar la licencia. Digamos, compañías reconocidas, diría yo. Sí. No ponerle por ejemplo, North Korea Virus. O sea, alguna compañía, algún nombre, digamos, que no genere Entonces, confianza. ¿lo desinstalo o qué? Claro. Eso, por favor, sí. Nos invaden. Yo tengo una pregunta. ¿Quién nos cuida? ¿Hay una policía de la de la ciberseguridad? O sea, ¿quién nos está cuidando en ese sentido? ¿Hay con quién quejarse? Porque aquí en México hay la policía cibernética, se llama. Y a mí una vez me hackearon el Facebook y llamé y me sentí súper bien, pero pues no hicieron nada. O sea, fue así como de que, mira, me pasó esto. Y fue como mucha catarsis y me encantó la catarsis. Y claro, señorita, y entonces cuénteme, y entonces cuál es el caso, y denos su ta, 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 vamos a cambiar la clave, hicimos toda la vuelta para cambiar la clave, me ayudaron a proteger mejor mi cuenta, etcétera. Pero posteriormente a eso, tengo la leve sensación de que la policía cibernética no está como muy actualizada o no sé si en verdad nos cuida. ¿Quién nos cuida? Pues Contías. yo diría que en este caso Ángela cuida a Ángela, Luis cuida a Luis e Iván cuida a Iván, en el sentido que somos la primera y la última, cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en la organización, cada uno es la primera y la última barrera justamente que puede marcar la diferencia. O Si sea, hay, estamos solos en no, esto. yo no. No, Estamos solos solitos, en esto. solitos.
un solito. Si ¿Te hay, imaginas? si hay entidades justamente y hacer eso justamente que hiciste, llamar y reportar es también el deber ser. Muchas veces el delito ocurre porque la persona no está al tanto de que eso le puede pasar. Sí, porque digamos que parte de la base, nuevamente, en el ejemplo que mencionamos hace un rato, que si alguien lo llama a uno y le dice soy del banco y le da la información que uno en principio solo le otorga que el banco la sabe, pues es del banco. ¿Sí? Entonces uno confía. Eh, y si hay entidades justamente entre las cuales uno debe reportar ese tipo pues, de ciberdelitos. Hay normatividad pues justamente aquí en Colombia eh, mm, contra el ciberdelito, pero en ese caso, en ese ejemplo, una vez que ya ha pasado el evento, ¿cómo ayudarte? Sí, ya es mucho más complejo. ¿Y la O sea, legislación, digamos, a nivel global o algo así? Hay legislación, digamos que cada país tiene una serie de normativas. Se me escapa ahora el número de la ley justamente en Colombia. Lo que muchas veces sucede es que las personas o las empresas no reportan esos casos. Claro. Por diferentes razones. La expectativa es que lo reportasen. Eso tiene, digamos, otros eventos que de cierto modo pueden prevenir la ocurrencia pues, de un delito a futuro. ahora cada vez son más y más delitos, ¿no? La ciberdelincuencia y los cibercrímenes vienen en aumento y vienen en aumento y por una razón, yo diría, comillas sencillas, porque son lucrativos. Algunos estudios hablan de que si uno sumara pues todo el dinero que se hurta relacionado justamente con crímenes con ciberdelincuencia, estaría entre las cinco potencias del mundo. Entonces, los montos pues que tienen impacto financiero son considerables. Altos, claro. Mira, ¿qué pasa, Iván Mauricio, con las contraseñas? ¿Cuál es por qué con las contraseñas, que creo que es un tema crítico, ¿no? El más vulnerable en muchos casos. ¿Por qué frente a eso somos tan poco rigurosos? Yo creo que es que está la sensación de que nos tenemos que saber nuestra contraseña. Sí, y también en un tema como de reflejo de nuestra personalidad o de nuestro ser, tendemos a usar datos que de alguna u otra manera se relacionan con nosotros. La fecha de nacimiento del primer hijo, el segundo nombre de la novia, de la esposa, y cosas que en principio la placa de algún vehículo eh, combinado pues con alguna otra información que de cierto modo pues está relacionado de manera directa con nosotros. Entonces está la sensación de que en principio tenemos que recordar nuestra contraseña. Y en ese sentido el comentario es, si nos acordamos nuestra contraseña, probablemente esa contraseña es débil. Ahora, esa es una pregunta también para continuar la interesante y es, ¿cuál es la diferencia entre una contraseña débil y una contraseña fuerte? Que contenga, por ejemplo, que pues en esencia se traduce qué tan rápido, digamos, explorando opciones al azar, se pudiera adivinar la contraseña. Si tu contraseña, no sé, por poner, si la contraseña de alguien fuera a Romer, entonces, por ejemplo, ya digamos que esas palabras se pudieran de algún modo asociar con algún tipo de usuario, por ejemplo. O que sean la unión o que sean la unión de dos palabras, digamos, que existen, casa verde, por decir algo, diferente a zen, signo de pesos, cuatro, combinaciones justamente que en principio digamos, por decirlo de alguna manera, no estén en el diccionario. Pero yo también, a mí también me enloquece y yo les confieso que yo me salí de Apple porque me estaban enloqueciendo, sacando la contraseña, por ejemplo, del iPad, no me acuerdo qué era lo que era, como el Apple ID y esa cosa que es como, esta contraseña usted ya la ha usado, otra. Y yo, ¿qué? Pero si esta es la que yo me acuerdo. Entonces después termina uno con una contraseña que no se acuerda,
¿cierto? Y entonces le toca volver a cambiar la contraseña y eso se vuelve un cuento de nunca acabar. Y dije, no más con esta cosa. Me fui para un sitio donde no me pregunten más la contraseña porque es una locura. Porque además también me bajé una aplicación para guardar contraseñas y he de confesarte que hoy cargo un cuaderno con las contraseñas. Entonces la contraseña de Netflix, la Bueno, vamos contraseña a editar esta de parte. forma, porque positiva para tía, tengo Sí, cuaderno con total. contraseñas, cuaderno, porque Ah, el entonces azul. tienes contraseñas para tantas cosas, tienes contraseñas incluso para el Excel, para Dropbox, para tantas cosas que uno dice, es increíble el nivel. Entonces, claro, terminas usando variaciones de la misma contraseña, ¿cierto? Le pones el signo de número al principio, al final, la letra mayúscula en la mitad, en no sé qué, el signo de peso, o sea, empiezas a hacer variaciones, pero en conjunto realmente terminas utilizando la misma contraseña y porque si no, después se te vuelve un problema rescatar cosas porque se te olvidan las contraseñas. Hay un caso famosísimo de cuando las bitcoins tenían esta seguidilla de números que eso te lo tenías que aprender, no me acuerdo cómo era, cómo fue la vuelta, y a alguien se le olvidó, porque eso venía tokenizado, se le olvidó completamente su contraseña y perdió millones de dólares. Entonces dices, Bitcoins. o sea, exacto, con bitcoins. Perdón, positiva para ti. Entonces, la realidad es que termina siendo tan horrible el acordarse la contraseña, que tenga que ser una contraseña dura, para que después se nos vuelva un problema que nosotros mismos creamos, ¿no? No Sí, sé. te entiendo y has dado justamente en uno de los meollos del asunto con el factor humano y el factor psicológico. Si la medida de ciberseguridad resulta, diga, dura para el usuario va a encontrar un atajo o una manera de no seguirla. Una recomendación es, como dices tú, algún tipo de gestor de contraseñas. Pero en algunos casos eso no me sirve para todas mis sesiones justamente donde tengo que probar que yo conozco pues la contraseña. La contraseña también en cierto modo, en ciertos sistemas, digamos, va a tender a desaparecer por los que se denomina passkeys, o sea, otro tipo de mecanismos. Pero digamos, una recomendación quizás general es una frase, o sea, evitar usar esa noción de la contraseña maestra, o sea, la contraseña una sola contraseña que la uso en todos los sistemas. El, Evitar justamente que en el caso que tú mencionas que si está el cuaderno de las contraseñas, pues ese cuaderno tocará protegerlo en alguna parte, no tenerlo en el Que escritorio, meterlo en alguna parte con contraseña. en alguna parte con contraseña, sí, sí, sí. Y esa la anotas Eh, en otro cuaderno. Y y esa así, en como una otro muñeca cuaderno, rusa. Fácil. exacto. Y o una frase larga, comillas, sin sentido, como, no sé, desde la ventana de mi casa veo árboles, o algo, bueno, o quizás algo que Sí, eso tenga no menos tiene nada de sentido, pero sentido. que no tenga que tenga menos sentido, pero sobre eso, escoger algunos símbolos. ¿Cómo ves lo del doble factor? El doble De factor, autenticación. el Bueno, doble expliquemos qué factor. es el doble factor. Empecemos por El ahí. de autenticación, ¿no? Exacto, Sí, exacto. En esencia, los sistemas no verifican tu contraseña de manera directa, sino que lo que verifican es que tú sepas tu contraseña. O sea, por poner un ejemplo, Google no sabe que tu contraseña es password 1234 pesos numeral, ¿sí? Sino que lo que verifican es que justamente la persona conozca esa contraseña, que es una diferencia tecnológica, que eso va justamente en reconocer algo que el paciente, algo que el usuario, perdón, Víctor. que el usuario sabe. Primer elemento. Lo que se denomina justamente segundo factor de autenticación puede ser algo, pues, lo más común es algo que tú Es otro tengas. programa, ¿no? Que valida Es el exactamente. acceso. Ujú. Es entonces o algún generador de tokens o alguna justamente herramienta que valide justamente algo que tú tienes, que puede estar justamente Pero fíjate que la en el gente celular. odia eso. O sea, yo conozco mucha gente que odia esa doble verificación y le da una rabia, pero resulta que eso es por el bien de uno. Por supuesto, por supuesto. Yo Es una amo la doble verificación. es una muy buena práctica y uno debiera poder habilitarla en la mayoría de opciones justamente que le permitan esa opción. Que diga, I love Google Authenticator. ¿Cuál usas? Yo uso Google Authenticator porque donde me lleguen a enseñar otra, mejor dicho, me enloquecí.
Son parecidas, en esencia son la misma idea. Te generan un código temporal que tú debes ingresar al sistema. Más otras opciones, digamos, biométricas, o sea, proteger tu dispositivo, por ejemplo, con temas de huella o el Face ID. Siempre que no sea una única cosa. Eso de hecho es un principio de la ciberseguridad. Defensa en profundidad, que nunca sea una única cosa. Si el acceso al sistema depende solo que tú te sepas la contraseña, pues esa es una sola cosa en esencia. Claro. Yo tengo una pregunta para ti. De esas, o sea, yo sé que es muy difícil confesar en confesiones inconfesables esta nueva sección que Sección. estamos abriendo el día de hoy. Pero a ti que tú digas, yo que soy todo un ducho en ciberseguridad, me pasó esto. O sea, una cosa que tú digas, ¿cómo se me pasó? O sea, ¿cómo fui, no sé, algo en código, algo en el banco, algo con, no sé, con alguna cosa de tu computador que te haya pasado que digas, ¿cómo se me pasó esto? Porque esta cosa de que hasta al más ducho se le pasan ciertos datos, pues chévere oír una anécdota al respecto. Vale, gracias por la pregunta. Pues yo le daría un poquito la vuelta. Yo lo diría más bien es, en esencia todos tenemos esqueletos en el closet. Entonces, yo diría que tenemos, el término técnico es deuda técnica, algo que justamente que debemos mejorar. O sea que mi cuaderno no es azul, donde hay algunas contraseñas, pero o estará en plena vista. O sea, la mejor manera de esconder algo es que esté a plena vista, pero De algunas prácticas, acuerdo. digamos, algunas prácticas yo identifico pues que pudiera yo mismo justamente fortalecer esas prácticas. Me han tratado de pasar cacharros, pero afortunadamente pues no he caído. Entre otras por un tema justamente de lo que se denomina perfilamiento. La otra vez yo recuerdo que me llamaron del banco, supuestamente del banco, y me dijeron, don Iván, lo estamos llamando porque usted debe en la tarjeta 1 millón de pesos y no ha pagado. Y yo dije, no, pues si yo debiera nomás 1 millón de pesos, pues no tendría problemas. Yo dije, no, esto no son del banco. Uno escucha mucho en las noticias, ¿no? Y es, por ejemplo, la palabra malware. ¿Qué es un malware, Iván Mauricio? El malware, que el nombre es parecido a software, pues para definirlo de manera muy sencilla, es un software malintencionado. Es un software justamente que quiere entrar a un sistema computacional para realizar algún tipo de ataque. En esencia, eso es un malware. Y no, o sea, es un medio, más no necesariamente un fin. O sea, un malware puede ser la punta de entrada para algo más, para algún otro tipo justamente de O ataque. sea, digamos, una forma de abrir como una puerta. El, pues el malware ya diría yo justamente que para que llegue un malware a tu computador, pues ya ese malware pasó por la puerta y justamente va a empezar a funcionar dentro de tu equipo. Vamos por partes. ¿Cómo se abre la puerta entonces? Puede ser desde un sistema operativo que no está actualizado, digamos, pues pongamos el ejemplo más común que quizás el sistema operativo que la gente más usa, pues Windows, una versión de Windows no actualizada, en la barra inferior sale un símbolo cuando el sistema operativo necesita actualizar y muchas personas simplemente no lo actualizan. Entonces, XP. un sistema, por ejemplo, un sistema no actualizado en esencia es un sistema vulnerable. O puede ser, por ejemplo, justamente en el correo electrónico que llegó con un enlace, promoción, descuento, compra en la tienda de moda, que puede que llegue parecido a la cuenta o al correo, perdón, que te envía la empresa a la cual le compras ropa. Puede que se parezca, pero puede que no sea realmente justamente la empresa que dice ser. ¿Sí? Sí. Entonces, Eso es entonces abrir la puerta. Y de ahí entonces se instala el malware. Exactamente. O la pregunta que de hace un rato, el archivo PDF, cuando uno descarga un adjunto sospechoso, allí puede que ya justamente ya haya entrado el malware. Y de ahí, pues, digamos, se escala el ataque, o un término de movimientos laterales. O sea, ya en una analogía es como cuando le abren la puerta al caballo de Troya, en una analogía. Ya el caballo Sí, de entró, hecho, el entonces, virus troyano, ¿no? Tiene por ese. ejemplo. Mm. Pero entonces, la dimensión de hacerse a la máquina o el sistema de información, bien sea la máquina del usuario o
sistema de información de la compañía, ¿de qué dimensiones, o sea, hasta qué punto pueden llegar a tener acceso, o sea, a ver carpetas, a ver la información de manera detallada, por ejemplo? Uno de los ataques más comunes es el que se denomina ransomware. Ransomware en esencia es un secuestro no solo de datos, sino también de la operación, en el sentido de lo que hablamos hace un rato como con esas tres nociones de la ciberseguridad. Los datos, la infraestructura que soporta los datos y las operaciones que los datos permiten. Un ejemplo puede ser desde inclusive con escenarios de psicología social, que alguien voluntariamente dé su contraseña. Hola, te escribe Jim y soy del departamento de tecnología y necesitamos actualizar tu equipo. Dame tus contraseñas. Y muchas veces, justamente, muchas personas, sí, claro, mira, mi contraseña es esta. Y la da voluntariamente. O recibe un correo con una parte que dice, haz clic aquí o descarga este archivo. Ahí viene el malware, por ejemplo. ¿Ya? Y a partir de allí, digamos, se mueve por la red, empieza a ganar, digamos, privilegios y a tener acceso a distinta información. Entonces, nosotros somos la primera y la última barrera, pues, para temas de ciberseguridad. Sí, siempre alguien abre la puerta, ¿no? Es como la noción. De hecho, es emblemático el ataque de Corea del Norte a Sony, ¿no? El momento en que se iba a lanzar esa película que era como una burla, ¿no? Del dictador coreano Kim Jong-un. Y entonces la respuesta de Corea del Norte fue bastante fuerte porque hackearon absolutamente el sistema de información de Sony, revelaron una cantidad de guiones, de correos, mostraron que a las actrices les pagaban menos que a los hombres en las películas. Entonces crearon un caos absoluto y generaron pues incluso se detuvo el lanzamiento de esa película precisamente por ese ataque, ¿no? Ese ejemplo que mencionas lo podemos catalogar, diría yo, como dentro del activismo. La intención no era lucrarse de Sony financieramente, Claro. sino que Sony sufriera escarnio público, digamos, en ese sentido de Una haber represalia irrespetado una represalia, exactamente. Sí, y ese es uno, hay muchos casos muy interesantes en la literatura y ese bien interesante, pues, emblemático. de estudiarlo, bien emblemático. Pues a mí me parece que una de las ironías es que tengas el apellido troyano. Exactamente, sí, yo lo reconozco y a veces justamente ahora sí en mis charlas. Soy Vos troyano te y autoatacás. hablo de ciberseguridad, exactamente, sí, sí, Te arrancas con ese chiste, con ese hack. sí, sí. Romper el Muy bien, hielo. me encanta ese apellido, me encanta ese apellido. Bueno, una recomendación para las tías, o sea, porque es que el problema también en todo este problema de la ciberseguridad es que con el problema de la inclusión digital a uno se le complica la existencia. Hoy en día, digamos, todo este proceso de cuidar las contraseñas y todo eso, pero una tip sencillito, o sea, o una historia como sencilla que nos quieras contar al respecto de cómo cuidarnos con la parte digital de los que están tratando de robarnos identidad o dinero. Claro, claro, claro que sí. La verdad es que a cualquier persona le puede pasar. Cada vez los ataques tienen mayor nivel de sofisticación, entonces no hay que, no hay que sentirse avergonzado y no contar o no pedir ayuda. O sea, llamar al sobrino o a la sobrina tecnológica para un tema, no después de, ay, mi hijo, ay, mi hija, hice esto, no. O sea, antes de, sí, antes de. A la prima Pero influencer. eso, O casi que en vez de... o en lugar de. Pero digamos ya de manera concreta, yo diría como casi que verificar en tres pasos. He recibido mensajes de WhatsApp de personas que le han robado la identidad, ¿sí? Diciéndome préstame dinero, temas así, el mensaje de texto de la paquetería, o sea, los ataques como que se calcan. ¿Sí? Y los comillas, como decimos aquí en Colombia, los platanizan. ¿Ya? Entonces puede que alguno no será AWS, no será Amazon, pero será postal o alguna empresa pues de correo regional que uno asocie pues de manera más intuitiva. ¿Quién me está escribiendo? La persona que me escribe realmente, será realmente quien dice ser, tratar de verificar por algún otro medio.
La persona que me pide algo me lo pediría de manera, digamos, normal. O sea, es común que una persona con la cual quizás no tengo mucha ¿Cómo lo confianza, pide? exacto, me pida un dinero prestado, ¿sí? Las Eh, faltas de ortografía, por ejemplo, ahí para los que son reticentes a aprender gramática y faltas de ortografía, alguna vez me dijeron, es que me pidieron dinero a nombre tuyo y tú nunca hubieras escrito esto con faltas de ortografía. Y entonces dijeron, ah, esta no es Ángela, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas se vuelven también señales importantes. Te pusieron por Ángela sin ejemplo, H y con V. pero justamente ahí, ya que lo mencionas, yo diría que un ataque sofisticado pudiera tener tu voz. Justamente porque pues tu voz es conocida en el Estéreo. medio, ¿sí? Entonces se puede entrenar un modelo de inteligencia artificial para que, digamos, para que hable como tú. Entonces a Luis Fernando le pudiera llegar un audio con tu voz pues de angustia o de urgencia. ¿Ya? Pero volviendo al punto, o sea, como casi como que pensarlo tres veces, diría yo. O sea, aplicar esta persona me escribiría esto, este mensaje es para mí, y tratar de verificar por algún otro mecanismo. Y en esa línea, Iván Mauricio, para pensándolo, el lenguaje de tías y de tíos, cuando uno se conecta a esas redes públicas, ¿no? Por ejemplo, estar en un café internet o en un parque, eso pues, una universidad, bueno, etcétera. ¿Hay recomendaciones de seguridad, de ciberseguridad que de pronto nos puedas mencionar? Sí, y la primera es no hacerlo. La primera es, o sea, ¿Qué? no conectarse a redes gratuitas. No conectarse a redes gratuitas Pero ni en yo el hago eso aeropuerto, siempre ni, y me ni, ahorro ni una en, platica, ni en el restaurante, ni en el centro comercial. No, ¿no? no, no, no hacerlo. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues dependiendo de la tía o del tío, pues podrá usar una que se denomina una VPN, que es en esencia una red privada que cuenta como un tubo, voy a decirlo así, como un tubo pues de datos seguros. Entonces, lo que esté viajando por el tubo, pues va a estar protegido, en Pero esencia. entendamos algo, o sea, la gran mayoría de la gente, por ejemplo, en la universidad se conecta a esas redes en las clases, por ejemplo, Públicas. o incluso O en los aeropuertos. En En México los que la aeropuertos, red es gratuita en todas partes en la ciudad, ¿no? en la calle. Entonces ahí uno qué tendría que hacer, solamente conectarse al celular y no usar esa red. Entra en juego el ingenieril depende. En algunas universidades, justamente las universidades protegerán sus redes, ¿sí? Entonces piden, por ejemplo, para que los estudiantes se puedan conectar o para que los usuarios se puedan conectar, piden algún tipo de identificación, o sea, verifican que sea un estudiante o un empleado, ¿sí? Si la red es totalmente abierta, Sí, la abierta, recomendación, sí, total, ese es abierta, el la punto. recomendación es no, primero, evitar usarla. Confiar en los datos o en los datos pues del que vienen pues con el plan celular, Sí, ¿ya? yo he visto gente haciendo pagos con No, tarjeta, pagando. Yo les digo, no, no, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? Venga, deme no. esa tarjeta a mí. No, pero imagínate la locura de uno, es como regalar los datos en bandeja, ¿no? Y tiene la razón, pero allí nuevamente surgen el unas por otras. ¿A qué me refiero? Yo tengo, por ejemplo, una red VPN en mi celular, pero muchos de los sistemas bancarios no funcionan cuando activo la No la VPN. aceptan. No la aceptan. Entonces no puedo hacer la transacción. Así tenga configurada la VPN como para estar en Colombia, justamente la aplicación no carga. Entonces, una recomendación, pues no hacer esos pagos, en principio, Que se vaya la luz. que no hacer esos pagos en ciertos escenarios, o tener un momento que uno considere justamente seguro para hacer ese tipo de transacciones, Claro. en la medida de lo posible. Cuando a uno le dicen, ¿quieres seguir con Facebook o con Google? Y le dicen, esta cuenta, ¿eso también es seguro o no? Porque yo lo hago a cada rato. Es como, quisiera seguir como esto, ahí te están jalando datos de dónde. O sea, cuando te dicen continúa con Google o continúa con tu cuenta de Facebook. Eso es lo que se denomina single sign-on, o sea, que digamos en esencia Google u otro usuario diga, sí, ella es Ángela y, digamos tiene acceso a su cuenta. Ese es un mecanismo en esencia seguro. Voy a decirlo así, una serie pues, de protocolos pues
para ese tipo de escenarios. Lo ideal sería, en lo posible, pues manejar, como diría el dicho, cada niño con su boleta. ¿Sí? Manejar de manera individual. Nuevamente, ¿por qué? Porque suponte que tú utilizas todo con Google. Entonces, eso hace que tu cuenta de Google sea más jugosa en sentido de que tiene más acceso a cosas. Si yo tengo acceso a tu cuenta de Google, pues ya tengo acceso a todas las otras sistemas que has configurado pues con Google. ¿Cómo ves todo este tema de los deepfakes y de la inteligencia artificial? Bueno, creo que deepfake lo podríamos también desarrollar para explicarlo. ¿Cómo eso también está afectando los ataques que se hacen a diferentes sistemas, bien sean personales o de una empresa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En relación al uso y al abuso de la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad, es necesario distinguir dos ramas. Primero, que los ataques se pueden sofisticar por conexionarios justamente de IA. El ejemplo que poníamos hace un rato. Pueden, pueden simular la voz de Ángela o pueden simular inclusive el rostro de Luis Fernando. Hay un caso sonado que una filial en Hong Kong, un empleado hizo una transferencia bancaria porque en una videollamada le dijeron gire dinero a esta cuenta. Allí en principio, pues el ataque fue materializado por un tema de deepfake, pero de manera puntual, lo que estuvo mal es que el mecanismo por el cual se autoriza una transferencia era muy débil. O sea, es muy informal recibir una llamada, ¿sí? Para hacer una transferencia. No había justamente un protocolo, un mecanismo bien organizado por la empresa, con una serie de pasos establecidos, verificables, trazables, para autorizar ese tipo de ¿Eso transacciones, por fue hace ejemplo. cuánto? Creo que eso fue en el 2024, si no estoy mal. Y Eso en no Hong fue Kong. en Hong Kong, una filial de una empresa Pero del es Reino Unido. increíble, ¿no? De mi perspectiva, justamente como consultor, lo que falló fue el mecanismo por el cual se autorizaba un pago. O sea, si el empleado tenía la potestad de hacer esa transferencia, era porque hacía parte pues de sus labores. Claro. Pero eso es como Sí, pero es que equivalente a ni una recibir una empresa de giros llamada. acá, pues. Sí. Eso es equivalente a recibir una llamada, ve, mándame $1.000.000. O sea, eso no tiene presentación. Ya te lo mando. Mm, mm. Iván, ¿te sientes paranoico? Un poquito, la respuesta corta también es sí, y no, eso no está mal, o sea, hay que ser desconfiado, no tanto caer en la paranoia, porque uno pues se puede chiflar, Se pero sí, psicosia, se psicosia. o sea, sí, pero sí ser un Porque poquito tu trabajo es desconfiado. ser un paranoico, ¿no? O sea, tu trabajo es ser paranoico. Yo, digamos, una de las líneas donde ahora estoy trabajando es lo que se denomina amenazas emergentes, que está el tema justamente de los sistemas de IA. Mencionamos que había una rama que es usar la IA para atacar, también se puede usar la IA para defender, pero también está justamente que los sistemas de IA también son vulnerables, porque son sistemas de hardware y software. Entonces son sistemas de hardware y software, sí, pero no son cualquier tipo de sistema, entonces requieren consideraciones especiales que ahora que muchas empresas están interesadas en incorporar y en adoptar escenarios de IA, digamos que eso también está abriendo la puerta a nuevas vulnerabilidades. Ahora, esos son como los ataques que se vienen, ¿no? Es decir, que por ejemplo puedan entorpecer los resultados de la gente de las consultas que hace con la IA o de los prompts, por ejemplo, para que cree una imagen o un video y cree eso totalmente diferente de lo que la persona le dio como comando. Me imagino que eso probablemente es susceptible que pueda pasar si no es que ya hay casos al respecto. Hay muchos escenarios de lo que en esencia se denomina dentro del modelamiento de amenazas, hay muchos escenarios de cosas que pueden salir mal. Uno, para citar algunos, está lo que se denomina el envenenamiento de datos. Entonces, yo puedo, o un atacante, vulnerar los datos con base en los cuales se entrena la IA. Como Entonces, si una los sopa de datos, letras para computadores. algo, algo así. Entonces, si ahí aplicará el viejo dicho de basura entra, basura sale. Sí. Si el dato con el cual se entrenan los sistemas de IA está sesgado, está corrupto, está desbalanceado. Pero el punto al que yo voy es a que lo intervengan de un externo, ¿no? Para que no funcione correctamente. ¿Sí me entiendes? O sea, para que precisamente
la forma de la imagen que yo le pida, me cree una imagen bizarra para que no me funcione de acuerdo a lo que yo considero que sí debería funcionar correctamente. De tal manera que todo lo que uno le diga, por ejemplo, a Sora para hacer videos, y que Sora, en vez de un triciclo, entonces te pones un carro. Y entonces no es un niño, sino que es un marrano, ¿sí? Y así, y entonces ese tipo de cosas, la pregunta es esa, si eso, ese territorio puede ser factible, llegar hasta ese punto. Técnicamente es factible y técnicamente ya se ha documentado. Hay distintos tipos de vulnerabilidades que pueden ser desde el prompt injection, o sea, hasta el robo de modelo, hasta también, como digamos, el robarle la sesión. Entonces, digamos, la premisa es, que le mencionamos hace un rato, alguien quiere lo que tú tienes. Entonces, uno tendría que tener visibilidad sobre lo que tú tienes. O sea, digamos, tú tienes acceso a Sora, o tú tienes justamente algunos videos, algunas imágenes que ya has cargado también. Entonces, la respuesta corta es sí, técnicamente es factible y hay una serie justamente, digamos, de caracterización en relación a los ataques de sistemas de IA que van en ese sentido. Porque en estos días empecé a ver cosas que estaban suscitándose, historias que se están suscitando, por ejemplo, solamente con gatos. Entonces he empezado a ver, entonces un gato que mata a otro gato y entonces se casan los gatos y todo con los gatos y la gente se empieza a volver adicta a ciertas cosas y yo digo, ¿esto para dónde vamos? Y cuando yo te escucho a ti, Iván, con toda tu sabiduría y con todos tus títulos, yo oigo un montón cuando dijiste se roba la sesión, el ataque, el atacante, todo esto es como una especie como de historia macabra, ¿no? En donde realmente, digamos, tiene su encanto también, ¿no? Su morbosidad y su jiribilla, su cosa como interesante. O sea, me gustaría saber como si hay historias así como muy macabras de esto que terminen en un asesinato o algo así como para ponerle parte negra al asunto y terminar con eso. Bueno, pues que de manera, comillas, indirecta, y aquí yo me pongo un poco taciturno, más bien en el sentido que un ataque de ransomware, comillas, también famoso, WannaCry, que si lo tradujéramos al español, cuando yo lo traduzco al español, lo traduzco como llórelo. Eh, fue un ataque justamente de ransomware que se propagó de manera muy rápida e impactó también a organizaciones de salud. Entonces, cuando el respirador de una persona deja de funcionar porque ha sido vulnerado por este tipo de malware, de actividades, pues Afecta a la vida. es un crimen a todas luces. A veces Correcto. a veces el ransomware tiene esa noción como que es un crimen sin rostro, pero es sin el rostro del atacante, porque el rostro de las víctimas es contundente. O Me el imagino impacto que... que Mm. tal vez viste o los dos vieron la serie Mr. Robot, que Sí, esa serie es muy emblemática de lo que estás planteando porque es una corporación que prácticamente maneja toda la banca a nivel global, pues es como ya el capitalismo pues en todo su esplendor. Y un grupo precisamente de hacktivistas logran que ese sistema donde están las deudas de todo el mundo falle, lo corrompen. Entonces, mientras ellos vuelven de forma manual arreglar todo, la gente no tiene ni plata ni cómo ir al banco a sacar dinero. O sea, es, digamos, el colapso el caos. absoluto y desde ahí también buscaban precisamente que ya hay casos, ¿no? De intentar, por ejemplo, una hidroeléctrica o ese tipo de un aeropuerto, ¿no? De poderlo paralizar y pues todo lo que eso significa en colaterales que lo que estás mencionando. Sí, en términos de infraestructura también hay casos que pues alarmantes. Uno de los documentados es justamente como un ataque de software dañó equipos físicos en el sentido que el sistema pues, de refrigeramiento era algo pues, relacionado justamente con energía nuclear, se puso a revolucionar como a diferentes frecuencias. Como quien dice, apague, prenda, apague y prenda, por decirlo de una manera, y eso justamente
un ataque de software tuvo justamente daños a nivel de hardware, ¿ya? Hubo otro caso en el cual, nuevamente, un ataque de ransomware a un oleoducto en Estados Unidos, detuvo justamente el suministro de gasolina como desde Texas hasta New Jersey. No tanto porque el ataque fuese sobre la infraestructura de OT, de tecnología operacional, sino porque la compañía perdió la capacidad de poder facturar, de poder cobrar. Entonces la compañía justamente decidió, como dije, cerrar el chorro, ¿ya? Porque si no, porque en principio es el oleoducto, ellos no son dueños del combustible justamente que transportan. Pues en Colombia no son tan comunes, yo supongo que en México mucho más y en Estados Unidos mucho más los carros justamente con autonomía de conducción, en esencia es un computador con ruedas, ¿sí? Entonces esos carros también, ese tipo de sistemas también son susceptibles a temas de de ciberataques, intervención. de intervención. Claro. Entonces, en la medida justamente que en nuestra vida diaria intervengan más dispositivos, pues vamos a estar en esencia, no voy a decir más expuestos, pero sí con más superficies de ataque. ¿Sí? La Claro. pregunta sería, si yo quiero, si por ejemplo, si Ángela tiene una nevera conectada a Internet, si yo quiero hackearle la dieta, ¿sí o no? O si, por ejemplo, quiero más bien escuchar a una empresa con el Alexa, espiar a una empresa justamente gracias al dispositivo, pues, de comillas, de domótica, digámoslo así, en este caso, pues, para organización, Asistente de algún voz. tipo, con el asistente voz, el parlante inteligente que tengan. Entonces, son tiempos bien interesantes, son Sí, y momentos de inflexión. sobre eso, qué tan realmente, qué tan encriptada viaja la información, por ejemplo, por WhatsApp? Es decir, ellos digamos que se precian de decir que de punto a punto va encriptada la información. Lo primero sería, ¿qué es encriptar? Creo que es un punto importante para definir. Y luego, pues, si de verdad esa información está tan protegida de un punto al otro cuando se comparte a través de una aplicación como WhatsApp, por ejemplo. La encriptación hace alusión a que un mensaje en texto plano no viaja por el cable en texto plano. ¿A qué me refiero? Si el mensaje es, nos vemos en el centro comercial a las 3, donde ya tú sabes, ¿sí? Si ese fuera el mensaje, pues eso no es lo que viaja por el cable. Lo que viaja por el cable será una serie de letras, números que contienen esa información que corresponde al texto plano. Encriptar se refiere a la transformación de texto plano a texto cifrado. Algo que en principio yo lo veo y lo leo y lo puedo entender, ¿sí? Como por ejemplo los números de la tarjeta, por poner otro ejemplo. Se transforman a otra cosa que en principio yo la puedo ver, pero yo no sé qué hay allí. ¿Sí? Y desencriptar, pues ocurre al otro lado, donde ese texto cifrado vuelve nuevamente, sin pérdida de información, a texto plano. Entonces, eso en esencia encriptar. En particular, aplicaciones como WhatsApp, pues son seguras en el sentido, pues que tienen buena escogencia de algoritmos criptográficos. Entonces, por definición, o sea, ni el mismo WhatsApp debiera poder saber justamente qué es lo que están hablando sus usuarios justamente por él, Pero porque fíjate, por tiene ejemplo, una me práctica de imagino privacidad. que conoces el software Pegasus, ¿no? Que es tan popular o tan conocido en ciertas esferas. Primero, ¿qué es el software Pegasus, Iván Mauricio? El software Pegasus palabras cortas, un software de espionaje desarrollado pues justamente por el gobierno israelí. Entonces permite, entre otras cosas, hackear múltiples sistemas, entre otros, el uso pues de celulares. Hay un caso bien interesante, como lo mencionabas, con el tema de un archivo que al mismo dueño de Amazon le hackearon el celular. Sí, Claro, a través de un mensaje de WhatsApp. por un Entonces delito. entonces, entonces llamémoslo un spyware, ¿sí? Es un software espía. Yo lo llamaré así de alta gama, por Pero es muy decirlo. poderoso Es muy poderoso, exactamente. Sí. porque Wow. lee todo lo que la persona hace
en su celular y lo que tengo entendido es que con solamente abrir un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto ya vénganos en tu reino. Es decir, que la capacidad de infección es bastante fácil, ¿no? De quedar infectado con ese virus. Como el equivalente, digámoslo, el ejemplo que poníamos del correo electrónico o el mensaje de texto, que en el cual el usuario, digamos, hace algo. Y al hacer ese algo asociado al mensaje, pues está permitiendo pues la entrada del malware o el spyware a su dispositivo. Es en esencia esa misma idea. O sea, nosotros como usuarios o un sistema mal configurado puede que tenga la puerta abierta o nosotros mismos como usuarios la abrimos. Ahora, todo lo que hacemos, por ejemplo, por WhatsApp, pues finalmente queda almacenado para Meta, ¿cierto? O sea, ellos tienen toda esa información y potencialmente me imagino que pueden acceder o alimentan su IA precisamente con todo lo que la gente por allí comparte, comenta, o cuál es tu opinión al respecto. Pues yo quisiera unir justamente esa pregunta que me hace Luis con algo que comentaba Ángela. En una persona, por ejemplo, que utilice de manera gratuita, digamos, ChatGPT, no lo está haciendo tan gratuitamente. Esa vieja frase de que cuando algo es gratuito, le estás pagando con tus datos, sí que termina siendo, El producto es uno. el producto es uno. La interacción que uno tiene con un LLM sirve justamente para entrenamiento. Inclusive en opciones de pago, uno debe configurar quiero o no quiero, que es que con mi interacción con el agente, con el modelo, se use o no para entrenamiento. Lo otro es la información, es decir, esa información, Ya, ¿qué hacen con exacto, ella? exacto. Entonces, en teoría, digamos que Esa las lista de grandes, mercado que uno comparte, ¿qué hacen con eso? en teoría, las grandes corporaciones debieran respetar la privacidad de los usuarios. En teoría, ¿sí? ¿Pero en qué planeta es? Eh, Sí, exacto. Cuando nosotros estamos, que esta cosa que dices es que me está escuchando, es que ya nos están escuchando los dispositivos. Y entonces uno lo prende, no, mejor dicho, uno tira el celular casi, casi que al inodoro para que no lo esté escuchando porque uno se asusta. O sea, contrario a que uno quiera protegerse y aprender cómo protegerse, lo primero que uno hace es como desconectarse, ¿no? Sí, pues ya cada quien decide si confía o no en esas grandes corporaciones. La expectativa justamente es que ellos respeten la privacidad y no, digamos, no espíen pues a sus ¿Tú usuarios. confías? Hasta cierto punto, sí. ¿En quién? ¿En quién? ¿Cuál es la más confiable para comprar los bonos de esa compañía? No, yo diría que yo también he sentido eso que tú dices pero me están espiando, porque pues en algunas cosas sí, digamos que es evidente que lo que uno, por ejemplo, con Google, lo que uno pone en el buscador, luego le empieza a llegar por temas de marketing, sí, o inclusive aquí que hay más de un parlante inteligente, yo a veces siento pues como si me estuvieran leyendo la mente. Pero en la práctica, digamos que esa es una pregunta realmente muy seria y tendrá una connotación distinta para una persona natural, para una organización o inclusive para un gobierno. Existe lo que se denomina justamente como una autonomía digital. Entonces, por ejemplo, quizás yo diría, quizás Iván Mauricio puede confiar en cierta medida en Google, pero quizás Colombia, la República de Colombia, no debiera confiar justamente en Google o en Microsoft. Eso ya tiene allí sus bemoles. Hay mecanismos para ello, pero nuevamente, pues, como todo, pros y contras, costo, beneficio, el asunto es poder uno determinar qué nivel de prioridad, qué nivel de seguridad le quiere brindar a cierta información en particular. Es como la noción o el ejemplo de tener como una caja fuerte que en principio, digamos, no son tan grandes, o sea, no serán una bóveda, serán una caja, digamos, pequeña. De todo lo que tengo, ¿qué es aquello que yo quiero guardar allí? Entonces, como tener esa noción de cómo priorizo justamente la seguridad de mis datos. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, pasando a otro tema y es con los niños y el acceso de los adolescentes a toda esa información que ellos pueden compartir, toda la que también les llega, todo ese bombardeo? ¿Cómo frente a eso tener una posición
que ellos también la entiendan, ¿no? Es una pregunta muy interesante, Luis, y yo creo que tristemente me quedo corto. O sea, ahí reconocerlos que son justamente muy vulnerables. En todo Digamos, sentido. en todo sentido, en todo sentido. Yo, por ejemplo, no conozco mucho esta aplicación Roblox, por ejemplo. En el rol de padre y madre, un tema de control parental, solo por mencionar esa aplicación, por ejemplo, no la quiero satanizar, no la Claro. conozco bien realmente. Requiere mucho, 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 mucho acompañamiento. Los niños, los menores, sí, o las personas bajo nuestros cuidados, también, no solamente ellos, quizás también nuestros mayores requieren mucho acompañamiento, que nos saber, digamos, que pueden acudir a nosotros para comentarnos, está pasando esto, ¿ya? Pero digamos, frente a la pregunta puntual con los niños, los menores, mucho, mucho acompañamiento. En, en, en un comentario declarándome positivo para Tío, cuando yo estaba en el colegio había un mensaje institucional que decía los domingos por la noche: ¿sabe usted en estos momentos dónde están sus ¿Dónde estás? hijos? Sí. Eso Claro. ahora ya no es solo el domingo por la noche, puede que estén sentados junto a ti y en el celular y no sabemos en principio qué están haciendo. Entonces no Claro, es saben qué están consumiendo sus hijos en este momento, ¿no? ¿Qué exactamente, están exactamente. viendo o qué están Sí. compartiendo por allí? Sí, entonces realmente hay muchos temas, o sea, se abre nuevamente un abanico de posibilidades bajo esa frase de alguien quiere lo que tú tienes. Y puede ir desde la identidad del menor, fotos del menor, información de los El padres, menor, sí. un montón de cosas que pueden ser en la práctica algo Claro, macabras. es que la gente comparte información sensible, ¿no? De toda índole y un niño pues lo puede hacer con mayor, digámoslo así, como inocencia, ¿no? De De compartirla acuerdo. porque no le ve malicia. Y ahí viene pues todo lo que se desencadena después de acoso, ¿no? De prácticas que pueden ser pues totalmente nocivas para ese menor o para esa familia. Y exacto, y no es en esencia, digamos, culpa o responsabilidad del menor a la menor, porque digamos que en principio no tiene como las herramientas para tener un tema de criterio, ¿sí? Para saber justamente qué información debe compartir o no, o cómo comprobar que una persona que la contacta por redes es quien dice ser. En el tema de los ciberdelitos, yo solamente quisiera resaltar justamente que los menores, nuestros niños y niñas, requieren mucho acompañamiento y también los padres, quizás aquí en un comentario personal, ser muy cuidadosos con la información que comparten de sus hijos. Sí, las fotos de los menores, en este escenario, pues, donde nuevamente se converge el tema de deepfakes o imágenes modificadas por inteligencia artificial. Yo lo resumiría, los padres proteger justamente la identidad digital de los hijos, acompañamiento justamente en distintos escenarios, y crear una cultura, diría yo, como de comunicación abierta. Claro, de hecho, creo que eso tiene un nombre y se llama el sharenting. Y es toda esa, como digámoslo así, necesidad de estar compartiendo información de los hijos en línea, que es de share y parenting, ¿sí? Unir Sí, esos dos términos. Y eso tiene unos estragos a futuro complejísimos porque el niño no es consciente de que el papá o la mamá lo cogió como de objeto de mostrar todo lo que hace y el papá o la mamá cree que eso es bonito. O sea, el papá también tiene una distorsión, ¿no? exacto, exacto. Y eso tiene que ver mucho precisamente con esa sobreexposición, ¿no? En la que terminamos todos. Exactamente. De la misma manera que termina siendo una autoinvasión, en mi perspectiva, una autoinvasión de la privacidad, el que muchas personas sepan en que en un momento dado dónde estoy, qué estoy haciendo o con quién estoy. Sucede algo similar justamente con la información y la identidad digital, el rostro, las voces de los niños, algo que en principio puede ser usado inclusive contra los mismos padres. En el mismo ejemplo que poníamos hace un rato, digamos con la voz de Ángela, entonces pudiese no ser la voz de Ángela, sino la voz de tu hijo, quien te llama. No, de hecho, yo no sé si Ángela es la que está hoy con nosotros o puede ser una inteligencia Yo no soy artificial yo. que nos Yo no está... soy yo.
Tengo Sí. problemas de identidad totalmente. He sido suplantada. Yo sí creo que hay, digamos, una reflexión que hacerse al respecto de todo este proceso de la ciberseguridad, de los ciberataques, de los ciberhijos, de los ciberpadres, de los cibertodo, porque al final del día tenemos una identidad digital cada vez más creciente, digamos, que está atravesando los procesos bancarios, las inscripciones en los colegios, las inscripciones ante el sistema de salud, cuando vamos a votar, todo empieza a tener una connotación muy digital en donde cada vez eso lo que hace es volvernos un poco más vulnerables. Entonces, tías y tíos, sí tenemos que ponernos las pilas y saber en dónde tenemos que empezar a protegernos y poner cortapisas y esclusas para que no tengamos estas vulnerabilidades digitales. Yo creo que sería importante conocer dos cosas, Iván Mauricio. Una es, hay un término que se llama confianza cero o zero trust. Ese término o ese concepto, ¿qué opinas de él? Pues tiene una connotación informática específica, pero uno lo puede extrapolar a lo que hablábamos hace un rato, de desconfiar en principio de ese mensaje que le llega a uno pidiendo dinero, desconfiar de ese correo electrónico que uno no espera y le hablan, le quieren crear la noción de urgencia. eh, en, en- yo lo traduciría con tener la dosis justa de paranoia en el sentido de que no todo lo que vemos y escuchamos es real, ni las personas son quien dice ser, y mucho menos justamente en un medio informático. ¿Vas a dormir bien, Angelita, esta noche? No creo. Yo creo que no voy a dormir hoy. Vamos a ir a borrar No, archivos. además, si te pones a pensar que ahorita a alguien le dio por comprar una cama inteligente que te dice cómo duermes y que en el momento en que uno está teniendo una apnea de sueño se endereza, o sea, ya la cama también está teniendo información sobre tu sueño. Es que todo Es está una haciendo cosa bien tracking, loca, todo hace tracking. de locos. Esa aspiradora Rumba también está haciendo tracking de todo, de todo. Qué Todo es a locura, la qué larga locura. susceptible de volverse data, ¿no? Y sobre esa data tener información sobre la gente. Porque justamente ahí con el que hablabas de borrar archivos, digamos que el mensaje para tías y tíos es preocuparse un poco más por por sus buenas prácticas de ciberseguridad, o sea, tenerlas de manera, digamos, explícitas. O sea, pensar, pensar que los riesgos son reales. Pero un ejemplo concreto, muchas veces nosotros fallamos en no tener copias de seguridad de nuestros archivos. Y no estoy diciendo pues que nos vayan a robar el computador o vaya a entrar un hacker aquí a mi computador y robarse mis datos. Se me pueden dañar. Se puede caer algo de agua en el computador o el gato, Se si lo te cae la hubiese, máquina. se cae la máquina, el gato la tumba, un montón de cosas que pueden ocurrir. Entonces una recomendación es también cómo estás haciendo copias de tus archivos importantes o cómo estás haciendo copias de tus archivos en general. ¿Qué tanto estás dispuesto a perder en términos de tus archivos actualizados, los de un mes, los de hace una semana? ¿Ya? Y eso tiene distintas connotaciones también si es una empresa, así es una persona natural. Google Fotos tiene una carpeta que se llama el Locked Folder, o sea, una carpeta, digamos, como privada y uno mueve fotos a esa carpeta eh, Protegida. protegida. La expectativa que uno tiene como usuario es que Google, sí o no, pues no hurguen esas fotos. Pero la pregunta que uno tendría que hacerse como usuario, ¿yo tengo control de eso? Realmente no. Entonces, ¿qué tipo de imágenes también estoy cargando allí en ese folder? Somos la primera y la última barrera frente a nuestra seguridad de la información y a nuestras prácticas de ciberseguridad. O sea, Y bájate de esa nube. bájate de esa nube, exactamente. Baja Pero voy esa nube. redondeando, Mauricio. Entonces, a vos te llaman a las 2 de la mañana y te dicen, no, es que hubo un ataque aquí en el sistema de la empresa y Universidad. entonces vos ahí mismo te pones el casco y salís corriendo o cómo funciona
digamos, los servicios tuyos. Sería interesante conocer esa parte. Vale, gracias por la pregunta. En ese escenario particularmente no, en la medida que la ciberseguridad ha venido evolucionando a lo largo de los años, existen diferentes roles. Así como, por hacer un ejemplo, hay un internista, hay un gastroenterólogo, hay personas que se dedican al tema de respuesta, atención de incidentes, hay personas que se dedican al tema de monitoreo con diferentes niveles y hay personas que estamos más cerca en tema de política organizacional. Yo estoy justamente en lo que se denomina gobierno de ciberseguridad. Entonces, la parte, digamos, de mi rol y mis responsabilidades es concientizar a las organizaciones y a las personas en un montón de cosas que pueden salir mal, ¿sí? Y ayudarlos en el proceso de toma de decisiones para que cuando eso suceda, la empresa, digamos, no cierre. ¿Sí? Que sea ciberresiliente, que pueda resistir justamente al ataque, que pueda seguir operando, ¿sí? Y que teóricamente pueda salir fortalecida del incidente. ¿Qué tanta apertura hay y qué Ujú. tanta atención te prestan en las empresas que has asesorado cuando muestras, digamos, lo complejo de la situación, el momento en que se pueda presentar si no se previene? Es un escenario variopinto en el sentido que algunas empresas que ya han sufrido algún tipo de vulnerabilidad, pues digamos, están más receptivas. Algunas Claro. empresas no tienen tan claro la noción de que es una inversión y lo ven más como un gasto. Entonces, hay diferentes escenarios y a veces no tiene que ver realmente como con el tamaño o el presupuesto de la organización. No será lo mismo una pérdida de $100,000 para una pequeña empresa que para una gran organización, ¿ya? Ujú. Entonces, parte pues justamente de la labor es apoyar al nivel directivo en el proceso de toma de decisiones y la puesta en marcha de planes de mejora continua para temas de ciberseguridad. Y en la práctica el asunto es que es tarea de todas las personas que pertenezcan a la organización. Basta con que alguna persona, no sé, esté teniendo un mal lunes por la mañana, esté pensando en otras ¿Y cosas, qué tenga tenés dolor de en contra de los cabeza. lunes? No, nada, pero justamente puede ser que el lunes por la mañana tenga mayor probabilidad de darle clic a un correo que no debiera estar viendo, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, ¡pum! Correcto. Y ahí entró el malware, por ejemplo. Claro, llega así, empecemos con esta plana. No compartir la contraseña del intranet por WhatsApp. No, pues, Empecemos. exacto. Inclusive, ya que lo mencionas, hay una serie justamente de malas prácticas, personas compartiendo contraseñas. O sea, A mí me eso no, encanta de eso no compartir tiene, contraseñas, no todo. tiene presentación. Sí, Sí, exacto. es realmente pues la inocencia o la confianza o como hasta cierto punto la falta de sensibilización frente a estos temas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eso es una palabra Sí. justamente clave. Mm. Bueno, Angelita, ¿qué podemos concluir? Trabajando en mi hotspot y tuvimos una caída de AWS, de Amazon, y dije justamente hoy que vamos a hablar de ciberseguridad, justo pasa esto en donde prácticamente no, pues parte de la mañana no pude hacer todas las propuestas que tenía que hacer desde el HubSpot y bueno, se volvió todo un lío, porque además uno no empieza a entender qué parte es exactamente la que tiene que, o sea, la que le pertenece al servidor y qué parte exactamente pertenece a la aplicación, ¿no? Toda esta parte. Y eso me hace pensar que pues somos bastante vulnerables y que tenemos que aprender muchísimo a trabajar también de otras maneras alternativas. Sí, allí en ese ejemplo que pones, Ángela, muy, muy interesante, la seguridad uno la puede entender bajo tres palabras: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Independiente de que AWS haya sido atacado, pues los sistemas no estaban disponibles. Entonces, por definición, termina siendo una falla de seguridad en los sistemas, exactamente. Y creo que ahí lo que se nota es también la dependencia de ciertos servicios en la nube. Y que si no tiene un espejo, que sería la otra forma de verlo, entonces queda uno, digamos, dependiendo y en la inmunda, ¿no? Porque no tiene por dónde continuar la operación.
Ese es un término clave, Luis Fernando, el concepto de continuidad del negocio. Eso es algo que la organización no puede darse el lujo, por decirlo de esa manera, de detener sus operaciones, inclusive siendo atacado, ¿sí? Hace parte de una política que debe tener la organización para, para poder, digamos, decirlo así, para seguir facturando, para seguir prestando pues sus servicios, bien sea pues dependiendo del sector, si estamos hablando de retail o inclusive si estuviésemos hablando de una empresa de salud, de una organización en el campo de la salud, cómo no seguir prestando los servicios a sus pacientes, por ejemplo. Sí, me parece que la dependencia o el monopolio, si se puede también llamar de esa forma, de Amazon Web Services, pues es muy grande, es casi el 30% de la operación global que está en manos de ellos, ¿no? Pues me dicen que Jeff Bezos hoy se terminó de quedar calvo, ¿no? Del desespero, de la angustia, no, no compró más peinetas. Sí, pero yo interpreto que en esos giros de la vida, pues van a cobrarle más a sus usuarios, como quien dice, ah, ok, esto fue un problema. Bueno, no estoy tan al tanto cuál fue exactamente el problema que AWS sufrió hoy, eh, pero Fue un identifico que problema sea de probable. DNS, unos DNS que no funcionaron bien y todo el sistema colapsó. por Sí, completo. lo que escuché era que estaba asociado a una zona geográfica que ha tenido, digamos, como problemas. Entonces, eso va quizás motivar a los clientes a moverse, a moverse de zona y en esencia generarle más ganancias a AWS, probablemente. Claro, porque precisamente deben sacar pues un plan adicional para estas contingencias, ¿no? Y que te vale pues un valor mensual adicional, porque finalmente el gran negocio de esto es la mensualidad. O alguna estrategia, migrarse a lo que se denomina multinube, bajo la misma idea de persistencia políglota, de no tener un único sistema de base de datos, pues no tener un único proveedor de nube. Pero, pero eso, digamos, hace parte como de esas políticas de continuidad del negocio, que la organización pues también será tan fuerte como lo sean sus proveedores, ¿sí? Y considerar que, que hasta los grandes gigantes tecnológicos les pasan cosas. Sí, es que ninguno es infalible, ¿no? No hay ninguno es Definitivamente. infalible ni hay balas de plata. Muy bien, pues Iván Mauricio, muchas gracias por Totalmente. acompañarnos en Marketing para Tías. Ha sido pues una entrevista muy interesante, creemos que de muchísima utilidad para los tíos y las tías que nos escuchan. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer tener esta conversación. Espero que poder dormir esta noche. Ángela, Luis Fernando, muchas gracias por la amable invitación y un gusto estar aquí en Marketing para Tías. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.